Reporté a mi hermana por descuidar a sus hijos cuando nadie me creyó, pero ahora toda mi familia me odia y dice que destruí su vida. Mi sobrina Karina me preguntó si podía llevar pan a casa en su mochila. Tenía 5 años. Estaba parada en mi cocina con las manos entrelazadas frente a ella, mirándome con esos ojos grandes que me recordaban tanto a mi hermana Jimena cuando éramos niñas. Su hermano Alonso, de 8 años, estaba detrás de ella asintiendo con la cabeza, como si hubieran ensayado esto, como si hubieran planeado quién iba a preguntar. Les dije que por supuesto que podían llevarse lo que quisieran. Preparé bolsas con sándwiches, frutas, galletas. Los vi guardar todo en sus mochilas con un cuidado que me revolvió el estómago, como si estuvieran escondiendo tesoros, como si tuvieran miedo de que alguien se los quitara. Karina me susurró algo antes de irse ese día. Me dijo que a veces no cenaban porque mami duerme mucho. Lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera comentando sobre el clima, como si fuera completamente normal que una niña de 5 años se fuera a dormir con hambre porque su madre no se despertaba para alimentarla. Esa fue la primera vez que supe con certeza que algo estaba muy mal, pero honestamente, no fue la primera señal, solo fue la primera que no pude ignorar. Déjenme retroceder, déjenme explicarles cómo llegamos a este punto, porque necesitan entender la dinámica de mi familia para entender por qué tardé tanto en hacer algo, por qué dudé, por qué tenía tanto miedo de actuar. Jimena y yo crecimos en una casa donde ella era la niña de oro y yo era el chivo expiatorio. No estoy exagerando, no estoy siendo dramática, es simplemente un hecho que cualquiera que nos conociera de niñas podría confirmar. Jimena era 4 años menor que yo, era la bebé, la sensible, la que necesitaba protección. Si Jimena y yo peleábamos, era mi culpa, yo era la mayor, yo debería haber sabido mejor, yo debería haber cedido. Si Jimena rompía algo, era porque era pequeña y todavía estaba aprendiendo. Si yo rompía algo, era porque era descuidada e irresponsable. Si Jimena sacaba malas calificaciones, era porque la escuela era muy exigente con ella. Si yo sacaba malas calificaciones, era porque no me estaba esforzando lo suficiente. Aprendí muy temprano que enfrentarme a Jimena tenía un costo, que cuestionar cualquier cosa que hiciera significaba automáticamente ser pintada como la hermana cruel y celosa. Así que dejé de hacerlo, dejé de pelear, dejé de defender mi versión de las cosas, porque simplemente no valía la pena. Para cuando crecimos, ese patrón estaba tan establecido que era casi invisible. Era solo la forma en que funcionaba nuestra familia. Jimena tenía 28 años ahora, yo tenía 32. Ella tenía 2 hijos, yo no tenía ninguno, no porque no pudiera, no porque estuviera tratando y no pudiera quedar embarazada, simplemente porque nunca había querido tener hijos. Había tomado esa decisión conscientemente años atrás, pero en la narrativa de mi familia, mi falta de hijos era una tragedia. Era algo de lo que no hablábamos directamente pero que siempre estaba ahí. La suposición de que yo secretamente envidiaba a Jimena, que deseaba tener lo que ella tenía, que mi vida estaba incompleta de alguna manera fundamental. Así que cuando empecé a notar cosas sobre cómo Jimena estaba criando a sus hijos, ya sabía cómo iba a terminar esto. Ya sabía que cualquier cosa que dijera sería interpretada a través de ese lente de celos y amargura. Pero los niños seguían viniendo a mi casa, y las señales seguían acumulándose. La primera vez que realmente presté atención fue hace como 6 meses. Alonso y Karina vinieron a visitarme un sábado. Jimena tenía que trabajar. Me pidió que los cuidara por la tarde. No era inusual. Lo había hecho muchas veces antes. Los niños llegaron. Les ofrecí un bocadillo. La forma en que se lanzaron sobre la comida me sorprendió. No era hambre normal de niños. Era desesperación. Les preparé sándwiches. Se comieron 3 cada uno. Luego pidieron más. Seguí preparando comida y ellos seguían comiendo, como si no hubieran visto comida en días. Les pregunté cuándo habían comido. Alonso me dijo que habían desayunado cereales esa mañana. Karina lo corrigió. Me dijo que no habían desayunado porque no quedaba leche y mami estaba durmiendo. Eso fue un viernes. Les pregunté que habían cenado el jueves. Alonso se encogió de hombros. Me dijo que a veces solo comen cereal porque es fácil, que mami dice que ellos ya son lo suficientemente grandes para prepararse su propia comida. Alonso tenía 8 años. Karina tenía 5. Empecé a notar otras cosas. Los niños aparecían con la misma ropa, no solo el mismo estilo, la misma ropa exacta, durante semanas, manchada, arrugada, como si nadie la estuviera lavando. El cabello de Karina siempre estaba enredado, las uñas de Alonso siempre estaban sucias. Una vez Karina me dijo que no habían comido desde el jueves por la noche. Era domingo por la tarde. Cuando le pregunté por qué, me explicó con esa voz tranquila de niña que mami había estado durmiendo mucho, que cuando trataban de despertarla, ella les gritaba, que era más fácil solo quedarse callados y esperar. Sabía que tenía que decir algo, sabía que tenía que hablar con Jimena, pero también sabía exactamente cómo iba a reaccionar.
así que lo abordé con el mayor cuidado posible. Esperé a un momento donde estábamos solas. Le dije que había notado que los niños parecían tener mucha hambre últimamente, que tal vez necesitaba ayuda, que si estaba pasando por algo difícil, yo estaba ahí para apoyarla. Jimena explotó. Me acusó de tratar de hacerla quedar mal. Me dijo que siempre había sido así, que siempre había estado buscando formas de hacerla sentir inadecuada, que era obvio que yo estaba celosa porque ella tenía hijos y yo no, que necesitaba dejar de proyectar mi amargura sobre ella. Le dije que no tenía nada que ver con eso, que solo estaba preocupada por los niños, que solo quería asegurarme de que estuvieran bien. Me dijo que se fuera al diablo, que mis sobrinos estaban perfectamente bien, que yo no tenía derecho a juzgar cómo ella criaba a sus hijos cuando ni siquiera tenía los míos propios. Y luego hizo exactamente lo que sabía que haría. Llamó a nuestros padres llorando. Les contó su versión. Les dijo que yo la había atacado, que la había acusado de ser una mala madre, que estaba tratando de sabotearla porque estaba celosa de su vida. En menos de una hora, mi teléfono estaba explotando con mensajes. Mi madre me decía que necesitaba dejar de atacar a mi hermana. Mi padre me decía que Jimena estaba abrumada y que necesitaba apoyo, no críticas. Mi tía me enviaba párrafos largos sobre cómo yo siempre había sido dura con Jimena, cómo necesitaba aprender a ser más compasiva. Intenté explicar, intenté decirles lo que había visto, lo que los niños me habían dicho, pero ya habían decidido, ya habían elegido creerle a Jimena, porque eso es lo que siempre hacían. Me dijeron que Jimena estaba haciendo lo mejor que podía, que criar niños era difícil, que yo no entendería por qué no tenía hijos propios. Ese comentario de mi madre me dolió más de lo que esperaba. Me hizo sentir como si tuviera 8 años otra vez, como si estuviera siendo regañada por no proteger a mi hermana, por no mantener la paz, por no conocer mi lugar en la jerarquía familiar. Pero los niños seguían viniendo a mi casa, y yo seguía viendo cosas que no podía ignorar. Así que empecé a documentar. Tomaba fotos de la ropa sucia, escribía notas sobre lo que los niños me decían, sobre cuánto comían, sobre las veces que mencionaban no haber comido en casa. Hace 3 semanas, Alonso y Karina se quedaron conmigo todo un fin de semana. Jimena tenía que viajar por trabajo. Me pidió que los cuidara. Acepté. Los niños llegaron el viernes por la noche. Durante todo el fin de semana, comieron sin parar, no de manera poco saludable, solo constantemente, como si estuvieran recuperando comidas perdidas. El domingo por la tarde, mientras preparaba la cena, Karina se acercó a mí en la cocina. Me preguntó en voz baja si podían quedarse conmigo para siempre. Le pregunté por qué. Me dijo que en mi casa siempre había comida, que nunca tenía hambre aquí, que le gustaba poder comer cuando quería. Esa noche, después de que los niños se durmieron, me senté en mi sala y lloré, porque sabía lo que tenía que hacer, y sabía exactamente lo que me iba a costar. Sabía que mi familia me odiaría, sabía que Jimena nunca me perdonaría, sabía que sería pintada como la villana de esta historia, pero también sabía que no podía seguir mirando hacia otro lado mientras 2 niños pasaban hambre. El lunes por la mañana, con las manos temblando, marqué el número de servicios de protección infantil. Reporté todo lo que había visto, todo lo que los niños me habían dicho. Envié las fotos, envié las notas, pedí una verificación de bienestar. La mujer al otro lado de la línea me escuchó con paciencia. Me hizo preguntas, me dijo que investigarían. Colgué el teléfono y vomité, porque acababa de cruzar la línea que había pasado toda mi vida cuidándome de no cruzar. Acababa de ir en contra de mi hermana. Acababa de romper la regla más fundamental de mi familia. 2 días después, Servicios de Protección Infantil visitó la casa de Jimena. Encontraron exactamente lo que yo había reportado. Una nevera casi vacía, niños que claramente no estaban siendo alimentados adecuadamente, evidencia de negligencia. Iniciaron una investigación. Los niños fueron retirados temporalmente. Necesitaban un lugar donde quedarse mientras se resolvía la situación. Como yo fui quien hizo el reporte y tenía espacio en mi casa, me preguntaron si podía acogerlos. Dije que sí. Por supuesto que dije que sí. Alejo, el ex de Jimena y padre de ambos niños, fue contactado como parte del proceso. Para mi sorpresa, apoyó mis preocupaciones. Me dijo que él había intentado plantear problemas sobre cómo Jimena estaba cuidando a los niños, que había intentado conseguir más tiempo de custodia, pero que Jimena lo había amenazado, que lo había silenciado diciendo que si intentaba quitarle a los niños, ella se aseguraría de que nunca los volviera a ver. Ahora los niños están conmigo, y mi familia me odia. Mis padres me han dicho que los humillé, que destruí la vida de Jimena, que arruiné nuestra familia. Jimena le ha estado diciendo a todos que yo mentí, que inventé todo porque siempre he estado celosa de ella, que hice esto para robarle a sus hijos. Algunos familiares han dejado de hablarme por completo, otros me envían mensajes diciéndome que soy una persona terrible, que debería estar avergonzada, que cómo pude hacerle esto a mi propia hermana. Pero todas las noches, Alonso y Karina se van a dormir con el estómago lleno. Ya no me preguntan si pueden llevarse comida a casa. Ya no esconden bocadillos en sus mochilas. Duermen toda la noche sin despertarse con hambre. Aparentemente, soy la villana de esta historia, la hermana celosa que destruyó a la niña de oro de la familia. Pero honestamente,
No sé qué más se suponía que debía hacer. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que Alonso y Karina se mudaron oficialmente conmigo. 2 semanas desde que mi familia confirmó que soy oficialmente la peor persona que haya existido. Muchos me han estado preguntando cómo están los niños y qué ha pasado con mi familia. Así que aquí va la actualización. Primero, déjenme hablarles sobre los niños, porque eso es lo que realmente importa aquí. Los primeros días fueron extraños, no difíciles exactamente, solo extraños. Alonso y Karina llegaron con una bolsa de ropa cada uno, ropa que claramente no les quedaba bien, ropa que estaba manchada y rota. Lo primero que hice fue llevarlos a comprar ropa nueva. En la tienda, Karina me preguntó si podía elegir lo que quisiera. Le dije que sí. Se quedó parada frente a los estantes durante 10 minutos sin tocar nada, como si estuviera esperando que le dijera que estaba bromeando, como si no pudiera creer que realmente podía elegir. Alonso eligió 3 camisetas y 2 pantalones. Le dije que podía llevar más. Me dijo que no quería ser una molestia. Tenía 8 años y ya había aprendido a hacerse pequeño, a no pedir demasiado. Eso me rompió el corazón de maneras que no puedo explicar completamente. En casa, los niños son increíblemente tranquilos, increíblemente obedientes, demasiado, limpian sin que se los pida, se disculpan por todo, por hacer ruido, por pedir cosas, por existir. Parece. Estoy trabajando con ellos en eso, diciéndoles que está bien hacer ruido, que está bien pedir lo que necesitan. La comida sigue siendo un tema. Alonso me pregunta antes de cada comida si realmente hay suficiente, si está bien que coma. Karina esconde bocadillos en su habitación. Los encontré debajo de su almohada, galletas envueltas en servilletas, como si todavía no confiara en que habría comida mañana. Pero también hay pequeños momentos de progreso. Karina se rió el otro día, una risa real, completa, de niña, porque vio algo gracioso en la televisión. Alonso me preguntó si podía invitar a un amigo de la escuela a casa. La primera vez que ha mencionado tener amigos. Duermen toda la noche, todas las noches, sin despertarse, sin tener hambre, sin tener miedo. Y honestamente, eso solo ya vale todo lo demás. Ahora, sobre mi familia. La reacción ha sido exactamente tan mala como esperaba, tal vez peor. Mi madre me llamó el día después de que los niños se mudaran conmigo. Me dijo que había destruido a nuestra familia, que Jimena estaba devastada, que cómo pude ser tan cruel. Le expliqué otra vez lo que había visto, lo que los niños me habían dicho. Me dijo que todos los padres pasan por momentos difíciles, que eso no significa que debas quitarles a sus hijos, que yo no entendería porque nunca he sido madre. Mi padre ha sido más silencioso, solo me envió un mensaje diciéndome que esperaba que pudiera vivir conmigo misma, que había cruzado una línea que no se podía descruzar, que Jimena nunca me perdonaría, y que francamente, él tampoco estaba seguro de poder hacerlo. Los mensajes de otros familiares han sido variados. Mi tía Josefina me escribió un párrafo largo sobre cómo siempre he sido celosa de Jimena, sobre cómo esto es solo la culminación de años de resentimiento. Mi primo me bloqueó en todas las redes sociales. Mi abuela, la única que pensé que tal vez me apoyaría, me dijo que debería haber manejado esto de manera diferente, que debería haber hablado con la familia primero antes de involucrar a extraños. Les recordé que había intentado hablar con la familia, que me habían dicho que me callara, que me habían acusado de estar celosa. Nadie quiso escuchar eso. Jimena misma no me ha contactado directamente, pero sé que ha estado hablando de mí, porque empecé a recibir mensajes de personas que ni siquiera sabía que conocía, conocidos, amigos de amigos, todos con la misma historia. Jimena llorando sobre cómo su hermana malvada le robó a sus hijos, sobre cómo yo siempre la odié, sobre cómo inventé todo esto porque estoy amargada y sola. Lo que Jimena le ha estado diciendo a la gente es que los niños están perfectamente bien, que yo exageré todo, que tomé el hecho de que ella a veces deja que los niños preparen su propio cereal para el desayuno y lo convertí en negligencia, que soy una mentirosa que manipuló al sistema. Algunos familiares me han enviado capturas de pantalla de publicaciones de Jimena en redes sociales, publicaciones sobre cómo el sistema está roto, sobre cómo las madres solteras son atacadas, sobre cómo cualquiera puede hacer una acusación falsa y arruinar tu vida. Los comentarios están llenos de apoyo para ella, de gente diciéndole que lo siento mucho, que mantenga la fe, que recuperará a sus bebés. Nadie menciona que esos bebés estaban pasando hambre. Nadie menciona que Karina tiene 5 años y no debería tener que preguntarse cuándo será su próxima comida. Alejo, el padre de los niños, ha sido la única persona de mi lado en todo esto. Me llamó hace unos días para agradecerme. Me dijo que había estado tratando de hacer algo sobre esta situación durante meses, que había documentado cosas, que había hablado con abogados, pero que cada vez que intentaba actuar, Jimena lo amenazaba. Me contó que hace 6 meses intentó presentar una moción para modificar la custodia. Jimena respondió amenazando con acusarlo de abuso. Me dijo que si seguía adelante,
se aseguraría de que nunca volviera a ver a los niños, que les diría a todos que él era violento, que arruinaría su vida. Alejo se echó atrás, no porque las acusaciones fueran verdaderas, sino porque tenía miedo de lo que Jimena era capaz de hacer. Tenía miedo de perder el acceso limitado que ya tenía a sus hijos. Así que se quedó callado, y odia haberse quedado callado. Ahora está trabajando con su abogado para conseguir custodia completa. Me dijo que mi reporte le dio la evidencia que necesitaba, que finalmente hay un registro oficial de lo que está pasando, que ya no es solo su palabra contra la de ella, pero me advirtió. Me dijo que Jimena no va a aceptar esto tranquilamente, que va a pelear, que va a hacer todo lo posible para recuperar a los niños. No porque realmente los quiera, sino porque perderlos significa admitir que hizo algo mal, y Jimena nunca ha admitido haber hecho algo mal en toda su vida. Así que aquí estoy, con 2 niños que están empezando a confiar en que tendrán comida mañana, con una familia que me odia, y con la certeza de que esto apenas está comenzando. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización, un mes desde que Alonso y Karina se mudaron conmigo. Varios me han preguntado qué ha pasado con el caso legal y si Jimena ha hecho algo. La respuesta corta es que sí, Jimena definitivamente ha hecho algo. Varias cosas, de hecho. Primero, lo legal. Servicios de Protección Infantil completó su investigación. Confirmaron negligencia. Jimena tiene que cumplir con ciertas condiciones antes de que pueda siquiera considerar recuperar la custodia. Necesita demostrar que tiene una fuente estable de ingresos. Necesita completar clases de crianza. Necesita mantener un hogar adecuado. Y necesita demostrar que puede alimentar a sus hijos consistentemente. Jimena ha atacado cada uno de estos requisitos. Le dijo a su trabajadora social que tiene ingresos estables de su trabajo, pero cuando le pidieron comprobantes de pago, no pudo proporcionarlos. Resultó que había sido despedida hace 3 meses y no se lo había dicho a nadie. Ha estado viviendo de la ayuda de nuestros padres. Las clases de crianza son obligatorias. Jimena fue a la primera sesión. Salió después de 20 minutos. Le dijo a la instructora que no necesitaba que nadie le dijera cómo criar a sus propios hijos, que ella sabía lo que estaba haciendo. Eso no quedó bien registrado en su expediente. En cuanto al hogar adecuado, la trabajadora social hizo una visita domiciliaria la semana pasada. Según Alejo, que tiene contactos en el sistema, la casa estaba en peores condiciones de lo que yo recordaba. Nevera vacía, basura acumulada, camas sin sábanas limpias. Jimena le dijo a la trabajadora social que acababa de mudarme y que todavía estaba desempacando. La trabajadora social anotó que Jimena ha vivido en esa casa durante 4 años. Mientras tanto, Jimena ha lanzado una campaña pública completa en mi contra. Hace 2 semanas, publicó en redes sociales una larga diatriba sobre cómo el sistema está diseñado para destruir a las madres, sobre cómo cualquiera puede hacer una llamada anónima y arruinarte la vida, sobre cómo ella es una víctima de una hermana celosa y vengativa. La publicación se volvió viral en nuestro círculo social. Cientos de comentarios de apoyo, gente ofreciéndole dinero, ofreciéndole ayuda, ofreciéndole sus oraciones, nadie preguntando por qué sus hijos estaban pasando hambre, nadie cuestionando su versión de los eventos. Varias personas que conozco me enviaron capturas de pantalla, me preguntaron si era verdad, si realmente había inventado todo. Les envié copias del reporte de Servicios de Protección Infantil, les mostré las fotos que había tomado, les conté lo que los niños me habían dicho. Algunos me creyeron, la mayoría decidió que era más fácil creer en Jimena. Mi madre se ha convertido en la defensora más vocal de Jimena. Ha estado publicando en redes sociales sobre lo difícil que es para las madres solteras, sobre cómo la sociedad no les da suficiente apoyo, sobre cómo deberíamos estar ayudando a Jimena en lugar de juzgarla. En ninguna de sus publicaciones menciona a Alonso o Karina. En ninguna de sus publicaciones pregunta cómo están los niños. Hace una semana, mi tía Julieta me llamó. Pensé que tal vez me iba a ofrecer apoyo. Estaba equivocada. Me dijo que necesitaba reconsiderar lo que estaba haciendo, que estaba destruyendo a nuestra familia, que Jimena estaba sufriendo, que los niños extrañaban a su madre. Le pregunté si le había preguntado a los niños si extrañaban a su madre. Me dijo que eso no era el punto, que los niños siempre extrañan a sus madres, incluso cuando las madres no son perfectas. Le dije que no se trataba de ser perfecta, se trataba de alimentar a tus hijos. Me colgó. Mi tía regresó al grupo familiar y reportó que yo era fría e insensible, que claramente disfrutaba separando a esta familia, que necesitaban rezar por mi alma. Recibí docenas de mensajes esa noche, todos diciéndome que estaba equivocada, que estaba siendo cruel, que necesitaba devolver a los niños. Alejo me ha estado apoyando a través de todo esto. Viene a visitar a los niños 2 veces por semana, los lleva al parque, juega con ellos, los ayuda con la tarea. Es claro que los ama, es claro que siempre los ha amado. Me contó más sobre su relación con Jimena. Me dijo que cuando estaban juntos, Jimena era diferente, era funcional, era capaz, pero después de que se separaron, algo cambió. Empezó a dormir todo el día, empezó a descuidar la casa, empezó a descuidar a los niños. Él trató de hablar con ella al respecto,
Ella le dijo que se fuera al diablo, que ya no era su problema. Intentó conseguir ayuda de nuestros padres. Ellos le dijeron que se estaba exagerando, que Jimena solo necesitaba tiempo para adaptarse a ser madre soltera, que él necesitaba dejar de ser tan crítico. Así que se rindió, no completamente, pero dejó de presionar tan fuerte, y ahora se odia por eso. Lo que realmente me golpeó esta semana fue el peso de todo esto. No solo la presión social, sino la realidad práctica de cuidar a 2 niños. Tengo un trabajo de tiempo completo. Alonso necesita ayuda con la tarea todas las noches. Karina necesita que le lean antes de dormir. Ambos necesitan que alguien los lleve a la escuela, que los recoja, que les prepare comidas, que les lave la ropa. No me estoy quejando, pero es agotador, y está empezando a afectar mi trabajo, mi vida social, mi rutina, todo. Tuve que decirle a mi jefe lo que estaba pasando. Necesitaba horarios más flexibles. Necesitaba poder salir temprano para recoger a los niños. Afortunadamente, fue comprensivo, pero algunas noches, después de que los niños se duermen, me siento en mi sala y me pregunto si tomé la decisión correcta. No sobre reportar a Jimena, sino sobre acoger a los niños yo misma, sobre asumir esta responsabilidad, porque es mucho más de lo que anticipé, y estoy haciendo esto completamente sola. Alejo ayuda, pero trabaja turnos largos. Mi familia ciertamente no está ayudando, así que, soy yo, solo yo, con 2 niños traumatizados que necesitan más de lo que estoy segura de poder dar. Pero luego Karina me da un abrazo espontáneo, o Alonso me agradece por la cena, y recuerdo por qué estoy haciendo esto. Recuerdo que estos niños necesitaban a alguien que los pusiera primero, y si nadie más iba a hacerlo, entonces tenía que ser yo. Actualización 3. Hace 3 días pasó algo que lo cambió todo. Bueno, no cambió todo exactamente, pero definitivamente escaló las cosas de maneras que no anticipé. Varios me han preguntado si Jimena ha intentado ver a los niños. La respuesta es sí, y no fue de la manera apropiada. Era jueves por la tarde. Había recogido a Alonso y Karina de la escuela. Llegamos a casa alrededor de las 3. Abrí la puerta y encontré a Jimena sentada en mi porche. No me había avisado que venía. No había pedido permiso. Solo estaba ahí, esperando. Los niños la vieron y se congelaron. Karina literalmente se escondió detrás de mí. Alonso se puso tenso de una manera que me hizo darme cuenta de que tenía más miedo del que había admitido. Le dije a Jimena que no podía estar ahí, que había reglas sobre el contacto, que necesitaba irse. Me dijo que no iba a dejar que le dijera cuándo podía ver a sus propios hijos, que era su madre, que tenía derecho. Le recordé que actualmente no tenía custodia, que su trabajadora social había establecido pautas claras, que si quería ver a los niños, necesitaba hacerlo a través de los canales apropiados. Jimena empezó a gritar. Les gritó a los niños que los extrañaba, que los amaba, que su tía malvada se los había robado pero que pronto volverían a casa. Karina empezó a llorar. Alonso me agarró de la mano tan fuerte que me dolió. Le dije a Jimena que se fuera. Me dijo que me fuera al diablo. Saqué mi teléfono y llamé a la policía. Eso finalmente la hizo moverse. Me gritó que esto no había terminado, que pelearía por sus hijos, que me arrepentiría de haberme metido con ella. Y luego se fue. La policía llegó 15 minutos después. Tomaron mi declaración. Documentaron el incidente. Me dijeron que si Jimena regresaba, la arrestarían por violar la orden de la corte. Les di las gracias. Pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, Karina tuvo pesadillas. Se despertó gritando que no quería volver a casa, que tenía hambre, que mami estaba enojada. Pasé 2 horas acunándola, diciéndole que estaba a salvo, que nadie la iba a llevar a ningún lado que no quisiera ir. No estoy segura de que me creyera. Alonso no dijo nada, pero al día siguiente, cuando lo recogí de la escuela, su maestra me detuvo. Me dijo que Alonso había estado muy callado ese día, que cuando le preguntó si estaba bien, él le dijo que tenía miedo de que su mamá viniera a llevárselo, que no quería irse de mi casa. Eso me rompió el corazón, pero fue lo que pasó después lo que realmente escaló todo. Al día siguiente del incidente, mis padres aparecieron en mi puerta. No habían venido a visitarme desde que los niños se mudaron conmigo. No habían preguntado cómo estaban sus nietos. Pero ahora estaban aquí, y estaban furiosos. Mi padre me dijo que había cruzado la línea, que había llamado a la policía sobre mi propia hermana, que la había humillado, que la había traumatizado. Le dije que Jimena había violado una orden de la corte, que no tenía permitido estar aquí, que yo estaba protegiendo a los niños. Mi madre me dijo que estaba siendo ridícula, que Jimena solo quería ver a sus hijos, que era natural, que yo estaba siendo innecesariamente cruel. Le pregunté si le había preguntado a Karina cómo se sintió al ver a Jimena, si le había preguntado por qué se escondió detrás de mí. Mi madre me dijo que los niños siempre se asustan cuando hay cambios, que eso no significaba nada. Intenté explicarles otra vez lo que había visto, lo que los niños me habían
habían dicho. Mi padre levantó su mano para detenerme. Me dijo que ya había escuchado suficiente, que estaba claro que yo había tomado una decisión sobre Jimena y que nada de lo que ella hiciera cambiaría mi opinión, que era obvio que disfrutaba siendo la heroína de esta historia. Les dije que no era sobre mí, que nunca había sido sobre mí, que era sobre dos niños que estaban pasando hambre. Mi madre me dijo que estaba exagerando, que todos los niños dicen que tienen hambre, que eso no significa que Jimena los estaba descuidando. Le pregunté si recordaba cuando Karina le preguntó si podía llevarse pan en su mochila, si pensaba que eso era normal. Mi madre se quedó callada por un momento, y luego me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que tal vez Karina había aprendido ese comportamiento de mí, que tal vez yo le había puesto esas ideas en la cabeza, que tal vez yo había estado manipulando a los niños todo este tiempo para que dijeran lo que yo quería escuchar. Sentí como si me hubieran abofeteado. Le pregunté si realmente creía eso, si realmente pensaba que yo era capaz de manipular a una niña de 5 años para que mintiera sobre pasar hambre. Mi madre me miró directamente a los ojos y me dijo que no sabía de qué era capaz, pero que estaba claro que yo era capaz de destruir a mi propia hermana. Les pedí que se fueran. Mi padre me dijo que con mucho gusto, pero que necesitaba saber que habían hablado con un abogado, que estaban considerando pelear por la custodia de los niños ellos mismos, que si yo no iba a devolvérselos a Jimena, entonces al menos deberían estar con familia que realmente los amara. Se fueron, y me dejaron parada en mi puerta preguntándome qué demonios acababa de pasar, preguntándome si mis propios padres realmente iban a pelear contra mí en la corte, preguntándome cuánto más podía escalar esto. Esa noche, después de que los niños se durmieron, llamé a Alejo. Le conté lo que había pasado, lo que mis padres habían dicho. Se quedó callado por un largo momento, y luego me dijo algo que no esperaba. Me dijo que los padres de Jimena habían estado financiando su estilo de vida durante años, que le habían estado dando dinero cada mes, que habían estado pagando su renta, y que cuando Jimena perdió su trabajo hace 3 meses, no se lo dijo a ellos. Siguió tomando el dinero, siguió diciéndoles que todo estaba bien, y cuando finalmente se enteraron, en lugar de confrontarla, solo le dieron más dinero, porque es más fácil dar dinero que admitir que tu hija tiene problemas que el dinero no puede resolver. Alejo me dijo que mis padres nunca van a admitir que Jimena hizo algo malo, porque admitir eso significa admitir que ellos también fallaron, que no la ayudaron cuando necesitaba ayuda real, que pusieron mantener la paz por encima del bienestar de sus nietos. Y esa es una verdad con la que no pueden vivir. Así que en lugar de eso, me convirtieron en la villana, porque es más fácil culparme a mí que mirarse a sí mismos. Pero aquí está lo que sé. Esa misma noche que mis padres me dijeron que había manipulado a los niños, Karina se despertó con hambre. Vino a mi habitación y me preguntó si podía comer algo. Le dije que por supuesto. Le preparé un sándwich. Se lo comió sentada en el piso de mi cocina, y cuando terminó, me preguntó si realmente podía quedarse conmigo para siempre. Le dije que iba a hacer todo lo posible para asegurarme de que estuviera a salvo, que mientras estuviera conmigo, nunca tendría que preocuparse por tener comida. Me dio un abrazo, y me dijo que me quería más que a nadie en el mundo. Eso es lo que sé, eso es lo que importa, no lo que mis padres piensan, no lo que Jimena dice en redes sociales, sino que una niña de 5 años finalmente siente que está a salvo. Actualización 4. Han pasado 3 meses desde que todo esto comenzó, 3 meses desde que hice esa llamada, 3 meses desde que mi vida cambió completamente. Muchos me han estado preguntando qué pasó con el caso legal y cómo están los niños ahora. Así que aquí está la actualización final. Primero, lo legal. La semana pasada hubo una audiencia. Jimena apareció. Mis padres aparecieron. Alejo apareció. Yo aparecí con los niños. El juez revisó toda la evidencia. Los reportes de servicios de protección infantil. Las notas de la trabajadora social. Los registros escolares que mostraban cuántas veces Alonso y Karina habían llegado a la escuela sin almuerzo. Las visitas domiciliarias que documentaban el estado de la casa de Jimena. Jimena argumentó que todo era un malentendido. Que estaba pasando por un momento difícil. Que amaba a sus hijos. Que merecía otra oportunidad. Sus abogados presentaron cartas de apoyo de amigos y familiares. Testimonios de que era una buena madre. Que solo necesitaba ayuda. Alejo argumentó por custodia completa. Presentó su propia evidencia. Mensajes de texto donde Jimena admitía que no había comprado comestibles en semanas. Correos electrónicos donde pedía dinero. Registros que mostraban que había sido despedida de 3 trabajos en los últimos 2 años. El juez le preguntó a Jimena directamente si había completado las clases de crianza. Jimena admitió que no. Le preguntó si había conseguido empleo estable. Jimena dijo que estaba buscando. Le preguntó si había mejorado las condiciones de su hogar. Jimena se quedó callada. Luego el juez hizo algo que no esperaba. Les preguntó a los niños si querían hablar. Alonso dijo que sí. Karina dijo que tenía miedo. El juez le aseguró que nadie la iba a lastimar, que solo quería saber cómo se sentía. Karina le dijo al juez que le gustaba vivir conmigo, que siempre había comida, que se sentía segura, que no quería volver con su mamá. Jimena empezó a llorar. Le dijo a Karina que la amaba, que las cosas iban a ser diferentes. Karina la miró y no dijo nada. Alonso fue más directo.
Le dijo al juez que había tenido hambre mucho tiempo, que su mamá dormía todo el día, que a veces tenía que cuidar a Karina solo porque no había nadie más, que se sentía solo y asustado, y que ahora no se sentía así. El juez tomó un receso de 30 minutos. Cuando regresó, dio su decisión: custodia completa para Alejo. Los niños podrían quedarse viviendo conmigo temporalmente mientras Alejo encontraba un apartamento más grande. Jimena tendría visitas supervisadas una vez al mes. Contingente en que completara las clases de crianza, mantuviera un empleo estable durante al menos 6 meses, y demostrara que podía mantener un hogar seguro. Jimena se derrumbó. Mis padres se levantaron y salieron de la sala sin mirar atrás. Alejo me abrazó. Los niños preguntaron qué significaba todo. Les expliqué que iban a quedarse conmigo un poco más, que su papá los vería mucho, que su mamá también, pero que necesitaba hacer algunos cambios primero. Ambos asintieron. Ninguno de los dos parecía triste. En cuanto a mi familia, las cosas no han mejorado. Mis padres no me han hablado desde la audiencia. No han preguntado por los niños. No han ofrecido ayuda. Jimena me bloqueó en todo. Algunos familiares han empezado a venir poco a poco. Mi prima me envió un mensaje diciendo que sentía no haberme creído antes. Que ahora entendía. Es algo, supongo. La mayoría todavía cree que arruiné la vida de Jimena. Que debería haberlo manejado diferente. Que debería haber dado más oportunidades. Y tal vez tengan razón. Tal vez podría haber hecho las cosas de manera diferente. Pero no sé cómo. Los niños están bien. Mejor que bien. Alonso está sacando buenas calificaciones por primera vez en su vida. Tiene amigos. Está en el equipo de fútbol de la escuela. Karina ya no esconde comida. Ya no me pregunta si realmente hay suficiente. Ya no tiene pesadillas todas las noches. Alejo encontró un apartamento de 3 habitaciones. Se muda el próximo mes. Los niños pasarán la mitad del tiempo conmigo y la mitad con él. Estamos trabajando en hacer la transición lo más suave posible. Ellos están emocionados de tener sus propias habitaciones en casa de su papá, de empezar algo nuevo. Me preguntan si me arrepiento. Honestamente, no lo sé. No me arrepiento de reportar a Jimena. No me arrepiento de acoger a los niños. Pero sí me arrepiento de perder a mi familia. Me arrepiento de que haya tenido que llegar a esto. Me arrepiento de que nadie más haya estado dispuesto a ver lo que estaba pasando. Pero todas las noches, Karina y Alonso se van a dormir con el estómago lleno. Todas las noches duermen sin miedo. Todas las mañanas se despiertan sabiendo que habrá desayuno. Y eso tiene que ser suficiente. Tiene que ser. Rompí la regla más antigua de mi familia. La de proteger siempre a Jimena. La de nunca ir contra ella, sin importar qué. Y nadie me va a agradecer por eso. Nunca. Pero 2 niños están a salvo. Y si eso me convierte en la villana de esta historia, entonces supongo que está bien. Alguien tenía que serlo.